Bueno, entonces para tener las equivalencias entre sistemas necesitamos las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente y también vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, me permite saber la magnitud de un vector a través de sus componentes, es decir, pasar de coordenadas cartesianas a polares. Y esta parte de acá, pues me permite también pasar entre polares y cartesianas. Si pasamos a multiplicar este A aquí, A seno de teta va a ser mi componente de Y A coseno de teta va a ser mi componente X. Y en caso que nosotros querramos relacionar las dos componentes, pues igual también lo podemos hacer. Entonces, para tener equivalencias entre sistemas, recordemos que el sistema polar necesita la magnitud y necesita la dirección. Magnitud es cuánto mide. La magnitud me dice cuánto mide el vector y la dirección es el ángulo. En el sistema cartesiano, lo único que necesitamos son las componentes. AX, que es la componente horizontal, y AY, que es la componente vertical. Recordemos, en el sistema polar las magnitudes siempre son positivas. La dirección es lo que me dice pues para dónde se mueve. Y en el sistema cartesiano, las componentes pueden ser tanto positivas o negativas. Positivas o negativas dependiendo de en qué parte del plano cartesiano es que se ubique. Entonces ahora tenemos las equivalencias entre los sistemas para de polares a rectangulares. Entonces lo primero que tenemos es un vector en polares, porque vamos a pasar de polares a rectangulares. Entonces lo que nosotros tenemos es la magnitud y tenemos la dirección. Entonces las componentes vamos a tener que es AX. La componente AX va a ser igual a la magnitud por el coseno de teta. Si venimos acá en esta parte, AX es A coseno de teta y AY es A seno de teta. ¿Sí? Entonces con este nosotros ya obtenemos las componentes. De polares a rectangulares está facilito, ¿verdad? Y en caso que nosotros tengamos nuestro vector en coordenadas rectangulares o cartesianas, y lo queremos convertir a polares, entonces lo que tenemos es mi vector en componentes, ¿verdad? Es AX, tenemos la componente en X y tenemos la componente en Y. Entonces, para saber la magnitud, simplemente vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. A cuadrado es igual a la suma del cuadrado de las componentes y el ángulo teta, que viene siendo tangente inversa de AY sobre AX, de la componente en Y con la componente en X. Y eso resulta de justamente operar en la tercera ecuación, en la ecuación de tangente de teta. Entonces aquí despejamos para teta y aplicamos tangente inverso al miembro derecho. Otra cosa que es bien importante es que para saber el ángulo, nosotros siempre tenemos que graficar el vector para saber cuál es el ángulo que va a tomar, ¿sí? Porque recordemos, eh, aquí tenemos nuestro plano cartesiano y nuestro plano cartesiano, para tenerlo en una notación ya formal, tenemos un ángulo de 0 a 360. Entonces, a ustedes les va a aparecer cuando ustedes operen en la calculadora siempre un ángulo entre 90 y menos, bueno, de menos 90 a 90. Pero nosotros queremos convertirlo, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener que aplicar ciertas formulitas para obtener los ángulos. En este caso, si ustedes lo sacaran si ustedes convirtieran, aquí les daría un ángulo negativo, entonces sería 180 menos este ángulo de acá. Aquí también aquí les daría un ángulo positivo, entonces sería 180 más este ángulo de acá. Esto es para que ustedes sepan cuál es el grado que vamos a tener. O lo pueden dejar en lo que ustedes les da de la calculadora y le ponen la dirección al norte del oeste, al norte del este, al sur del oeste, al sur del oeste y así sucesivamente. Ahora vamos a ver la parte de suma de vectores. Tenemos dos métodos, bueno, tenemos cuatro métodos. El método gráfico, bueno, son tres.
el método gráfico, que es el por paralelogramo, el método gráfico, que es el del triángulo o polígono, y el último, que es el método analítico, que ese ya es por componente. El método gráfico, aquí lo que me dice los pasos. Vamos a sumar el vector b, que el vector b, si recordamos, este tiene magnitud 10 raíz de 2 o 14.1 y el vector c tiene una magnitud de 20. El ángulo B es de 45 y el ángulo C es de 90. Entonces, para, para sumarlos por el método gráfico, lo que nosotros tenemos que hacer es trazar las paralelas, ¿sí? Trazamos la paralela del vector B, que vendría siendo este azulito de acá, y trazamos la paralela del vector C. Con eso nosotros obtenemos un paralelogramo. Entonces, ya después, para obtener la suma de esos dos vectores, lo que nosotros unimos es justamente nuestro, nuestro origen con el, el vértice opuesto, ¿sí? Ese justamente sería nuestro vector resultante. Lo vamos a hacer con rojo para que pues lo veamos mejor. Ese sería nuestro vector resultante. Y pues para saber cuál es la magnitud de la dirección, pues hacemos lo que nosotros ya sabemos. Venimos, colocamos aquí una regla y pues en la regla nosotros vamos a obtener. Aquí pues me va diciendo, aquí ya lo tengo medido yo, aquí colocamos la regla, ¿verdad? En la misma dirección de ese vector. Entonces, por ejemplo, aquí son 10, aquí son 20, aquí son 30 y pues aquí le vamos a poner que es un cachito de 31.62. Entonces, ese vector tiene una magnitud de 31.72 y para la parte del ángulo nosotros venimos, colocamos el transportador con el centro en 0 y pues simplemente medimos el ángulo. Aquí, hasta aquí no hay ningún problema, chicos. No, Listo, entonces seguimos. Ya vimos el método gráfico, que este es el método de paralelogramo. Ahora vamos a ver el método analítico. Nosotros no vamos a ver el método del polígono así tan detallado, porque el método de polígono pues viene siendo prácticamente este, solo que en lugar de trazar las paralelas, lo que nosotros trazamos aquí en la cabeza del primer vector, trazamos un plano cartesiano y este plano cartesiano lo tratamos como tal. Y en este plano cartesiano graficamos el otro vector. Entonces vendría siendo justamente esta parte de acá. Nosotros venimos, graficamos el primer vector. Después de que trabajamos con el primer vector, lo que nosotros hacemos es que en la cabeza de ese primer vector trazamos otro plano cartesiano. Y en este plano cartesiano nosotros vamos a graficar el otro vector. Entonces aquí tendríamos el otro vector y pues la suma es prácticamente lo que une la cola de un vector con la cabeza del otro, la cola del primero con la cabeza del segundo. Y pues viene siendo prácticamente lo mismo que es. Ya en la parte del método analítico nosotros tenemos que descomponer este vector. Entonces lo descomponemos en sus componentes, es decir, si está en polares, los pasamos a cartesianas y pues si está en cartesianas, pues ahí los dejamos, no pasa nada. Luego sumamos las componentes X, luego sumamos las componentes Y y ya después el vector lo vamos a obtener en coordenadas cartesianas y ese vector en coordenadas cartesianas lo vamos a pasar a coordenadas polares. Entonces, aquí en este caso, ya habíamos hecho este vector, ¿verdad? Este es justamente del inicio. Habíamos dicho de que tenía una magnitud de como 14.1 y el ángulo es de 45 grados. Y aquí el vector C, pues, me dice que es de una magnitud de 20 grados, de 20 unidades, y el ángulo es de 90. Recordemos, empezamos desde el eje X positivo, este viene siendo 0, el eje Y
positivo viene siendo 90 grados. Entonces, aquí lo tenemos en coordenadas polares, lo vamos a pasar a coordenadas cartesianas. Entonces, venimos y lo colocamos acá. Recordemos, vamos a hacer esta tablita de acá, ponemos aquí el vector B, aquí tenemos su magnitud que me dice que es 10 raíz de 2, la dirección es de 45 grados, la componente X y me sale la componente Y. Estos espacios van a estar vacíos hasta el momento. El vector C, la magnitud es de 20 y la dirección es de 90 grados. Entonces nosotros vamos a tratar de encontrar las componentes X y las componentes Y. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, ¿verdad? Entonces de polares a rectangulares. La componente X me dice que es A coseno de teta y la componente en Y me dice que es la magnitud del vector por seno de teta. Entonces, aquí la componente X va a ser 10 por raíz de 2, 10 raíz de 2 por coseno del ángulo teta, coseno de la dirección. Entonces es 10 raíz de 2 por coseno de 45. Entonces, 10 raíz de 2 por coseno de 45 me da 10. ¿Sí? Vamos a tratar de obtenerlo por la calculadora para que lo hagamos bien. Aquí ya lo tenemos, entonces me dice que es 10 raíz de 2 y esto me dice que es por, aquí vamos a sacarlo y aquí por coseno de 45 grados, ¿verdad? 45 grados y esto me tiene que dar 10 unidades. Si hacemos la componente en Y, pues venimos y hacemos lo mismo, ¿verdad? En lugar de tener seno de 45 grados, coseno de 45, vamos a tener seno de 45. Entonces, igual nos sale 10. Si nosotros venimos a la gráfica, nosotros vemos que lo podíamos obtener bastante sencillo, ¿verdad? Aquí nosotros nos movemos 10 hacia la derecha y nos movemos 10 hacia arriba. Entonces, la componente en X es 10 y la componente en Y es 10 para el vector B. ¿Sí? Con eso ya obtuvimos las componentes del vector B. Y para las componentes del vector C, entonces venimos, hacemos lo mismo, ¿verdad? Es 20 por coseno de 90, que esto me tiene que dar 0. 20 por coseno de 90 y si hacemos lo mismo, pero para la componente Y, entonces tenemos que sacarlo por seno de 90 y aquí tenemos pues nuestros 20, ¿verdad? 20. Venimos a la gráfica y pues recordamos de que aquí nosotros lo podemos escribir simplemente como no se mueve ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, entonces es 0 en X y en Y viene siendo las 20 unidades, tal como aparece acá en esta parte, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nuestro vector B, lo colocamos, magnitud, dirección, para sacar la componente en X, siempre vamos a hacer la magnitud por el coseno de la dirección. 10 raíz de 2 por coseno de 45 me da 10. Para la componente Y, la magnitud es 10 raíz de 2 por seno de 45 me da 10. Para el vector C, sacar la componente X es la magnitud por el coseno de la dirección, es 20 coseno de 90, me da 0. La componente en Y, 20 seno de 90 grados y eso me da 20. Listo. Hasta aquí nadie se pierde, hasta esta parte, ¿cómo armar esta tablita? Si necesitan que repita algo, pues me paran y me dicen de que no entendieron y pues seguimos. Hola.
Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, después me dice de que el primer paso me dice descomponer el vector en sus componentes. Ya después sumamos las componentes X, después sumamos las componentes en Y y luego convertimos el vector a coordenadas polares. Entonces, las componentes X las sumamos, sería 10 más 0, 10. Y las componentes en Y las sumamos, sería 10 más 20, sería 30. Entonces ahora este vector lo tenemos en coordenadas cartesianas. Entonces en estas coordenadas cartesianas lo que nosotros tenemos es que mi vector resultante es justamente 10,30. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar este vector a coordenadas polares. Entonces aquí tenemos que la magnitud es la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. La sumatoria de las componentes X viene siendo pues 10, entonces sería 10 al cuadrado. 30 sería la suma de las componentes en Y, es 30 al cuadrado, entonces sería 10 al cuadrado más 30 al cuadrado, pues me da 1000. Y si le sacamos la raíz cuadrada a 1000, me da 31,62. Ya luego para sacar la dirección, sacamos tangente inversa a las componentes del vector resultante. Entonces aquí la sumatoria de las componentes en Y viene siendo 30 y la sumatoria de las componentes en X es 10. Sacamos tangente inverso a 30 entre 10 y pues me da 71,56 grados. Chicos, ¿vamos bien? Sí. Listo, gracias. Entonces, seguimos. Este es el primer ejemplo. Está bastante sencillo. Lo primero que hacemos es descomponer los vectores, después sumamos las componentes X, sumamos las componentes en Y, armamos nuestro vector resultante. Ese vector resultante lo vamos a tener en coordenadas cartesianas, después sacamos la magnitud y sacamos la dirección para pasarlo a coordenadas polares. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí me dan el vector en coordenadas, a ver. Ahora tenemos otro vector, ¿verdad? Aquí me dice que Bx es menos 10 y aquí By es 10. Aquí esto no es tan necesario, no es tan necesario de hacer. Vamos a hacer primero una parte y después vamos a hacer la otra para que no nos confundamos. Entonces, listo. Entonces, esa parte ahorita no la necesitamos. Me están dando que el vector B, este es el vector B, y me están dando un vector C también. Entonces, este es el vector C. Me dice que la componente en X del vector B es menos 10. Entonces, nos podemos saltar esta parte de acá de magnitud y dirección. La componente X es menos 10, llenamos en tabla. La componente Y es 10. Para el vector C, la componente en X es 0 y la componente en Y es 20. Solamente completamos en tabla y podemos ya aquí sumar las componentes. Entonces, menos 10 más 0, aquí me da menos 10 y tenemos la componente en Y que es 10 más 20 y aquí tenemos 30. Entonces, vamos a tener nuestra suma, bueno, vamos a tener nuestro vector resultante que es la suma de B más C y esto me va a dar menos 10,30. Este es el vector que nosotros tenemos, este es nuestro vector resultante. Este vector resultante lo tenemos que convertir a coordenadas, polares. Entonces, aquí vamos a omitir esta parte, vamos a omitir esta gráfica de acá. Esta gráfica de acá también la vamos a omitir, para que nosotros no nos confundamos mucho acá en esta parte. Entonces vamos a seguir en esta parte. Entonces no tenemos esta grafiquita todavía.
Entonces, a ver, lo habíamos puesto, lo único que habíamos hecho hasta el momento era tener la componente en X, tener la componente en Y, luego sumar esas componentes y con eso nosotros armamos nuestro vector. Lo siguiente que sigue es hacer nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a tener aquí mi eje Y, acá vamos a tener el eje X y pues lo que vamos a hacer es graficar este vector de acá. Entonces me dice de que se mueve 10 hacia la derecha, 10 hacia la izquierda y se mueve 30 hacia arriba. Entonces vamos a graficar esta parte de acá. Entonces va a ser menos 10 hacia la izquierda, bueno, va a ser 10 hacia la izquierda y 30 hacia arriba, entonces ese va a ser nuestro vector. Entonces, y en esta parte justamente este sería nuestro ángulo teta, ¿sí? Este sería justamente nuestro ángulo teta. Entonces, si sacamos la magnitud, sería la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, a eso le sacamos la raíz cuadrada. La componente x es menos 10, la componente en y es 30, si nos fijamos, este es nuestro vector, entonces aquí sacamos la raíz cuadrada, sería de menos 10 al cuadrado, 100 más 30 al cuadrado, que vendría siendo 900. 900 más 100 es 1000, entonces raíz de 1000 viene siendo 31.62 unidades. Luego sacamos la dirección, me dice tangente inversa de la sumatoria de las componentes, bueno, de la sumatoria de las componentes en y entre la sumatoria de las componentes en x, entonces sacamos tangente inversa de la componente en y de mi vector resultante, que es 30, y la componente x de mi vector resultante, que es menos 10. Entonces ahí sería 30 entre 10, entre menos 10 sería menos 3, tangente inversa de menos 3, pues me da el resultado que ustedes ven, 71, menos 71, pero ese menos 71 nosotros sabemos que no lo vamos a dejar así, le tenemos que poner una dirección, tenemos que poner un sentido. Entonces, si está ahí en menos 71, podemos decir que es al norte del oeste, ¿sí? Porque ya graficamos nuestro vector resultante está en el segundo cuadrante del plano cartesiano, entonces podemos decir que es 71.56 al norte del oeste, o podemos decir que es 108.44 grados. ¿De dónde salió esos 108.44 grados? Pues salió de restar 180 menos 71.56. Recordemos que aquí tenemos 180 grados. Y aquí nosotros vamos a tener 71.56. Aquí vamos a tener 71 grados. Entonces, si sacamos 180 menos 71.56 grados, nosotros vamos a obtener justamente este ángulo de acá, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Sí. Listo, entonces esto era para en caso que ustedes ya lo tuvieran en coordenadas eh, rectangulares el vector, pero en caso que les hubiesen dado la magnitud, pues aquí hemos convertido este vector para la magnitud, aquí es menos 10 al cuadrado más 10, es la sumatoria de las componentes al cuadrado, entonces es menos 10 al cuadrado, 100, 10 al cuadrado, 100, 100 más 100, 200, y pues 200 es 10 raíz de 2. Ya para esta parte, para sacar la componente C, bueno, la magnitud del vector C, pues es la sumatoria de las componentes. Es 0 cuadrado, 0 más 20 cuadrado, que sería 400. La raíz de 400 viene siendo 20. Esto no es enteramente necesario, pero esto les sirve a ustedes pues para orientarse en caso que quieran convertir de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Ya para la dirección tenemos que es tangente inversa de la división de las componentes. La componente en y es 10, la componente x es menos 10. Sacamos la tangente inversa con la calculadora. Venimos acá, para sacar tangente inversa le damos Shift, Tan.
con tangente inversa, entonces 10 entre menos 10, tenemos menos 45, pero si nosotros graficamos este vector, vemos que este vector está justamente en el segundo cuadrante, entonces hacemos 180 menos 45, pues me da 135 grados. Para el vector C, si hacemos esa misma división, que es tangente inversa de 20 entre 0, me va a dar error, pero nosotros sabemos que pues eso no tiene que quedar así, y pues graficando el vector C me dice que 0 en 20, si lo medimos con un transportador, ese me va a dar que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque nosotros venimos y en derecha es 0, arriba es 90, hacia la izquierda es 180 y hacia abajo es 270. Hasta aquí no hay ningún problema. No. ¿Sí, Jennifer? Eso ya es la guía que tenemos que presentar en el segundo laboratorio, entonces. Sí, esta ya es la guía. Entonces vamos a descargar esta guía para que nosotros la tengamos en la computadora. Y aquí vamos a tener nuestro documento. Me dice de que ya se va a terminar esto, entonces nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar dentro de un momentito, ¿sí? Para poder seguir con lo del laboratorio, para que ustedes sepan cuáles van a ser los datos que van a tener y ya que los tengan, ¿sí? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar.